Dulzura y poder. Introducción. Este libro tiene una historia curiosa. Aunque llegó a su término solo tras un periodo reciente de trabajo sostenido, gran parte de su contenido nació de estudios informales e impresiones acumuladas durante muchos años de lecturas e investigación. Por su tema de estudio es una especie de regreso a casa. Durante casi toda mi vida profesional he estado estudiando la historia de la región del Caribe y de los productos tropicales, principalmente agrícolas, que han sido asociados con su desarrollo a partir de la conquista europea. No todos estos productos tienen su origen en el Nuevo Mundo, y por supuesto ninguno de ellos, ni siquiera los propios de la región, cobraron importancia en el comercio mundial hasta finales del siglo XV. Puesto que más tarde fueron producidos para los europeos y norteamericanos, me pareció interesante investigar cómo fue que estos europeos y norteamericanos se convirtieron en consumidores. Seguirle los pasos a la producción hasta el punto en que se convirtió en consumo es a lo que llamo regreso a casa. La mayoría de los pueblos de la región del Caribe, descendientes de la población amerindia aborigen y de los colonos europeos, africanos y asiáticos, han sido rurales y agrícolas. Trabajar con ellos generalmente significa trabajar en el campo. Interesarse por ellos significa interesarse por lo que producen en su trabajo. Al trabajar junto a ellos, aprendiendo su forma de ser, la manera en que sus condiciones de vida conformaban su existencia. Fue inevitable que quisiese saber más acerca del café y el chocolate. La gente del Caribe siempre ha estado involucrada con un mundo más amplio, puesto que desde 1492 la región se vio atrapada en las redes del control imperial, tejidas en Ámsterdam, Londres, París, Madrid y otros centros de poder europeos y norteamericanos. Creo que cualquiera que trabajara en los sectores rurales de esas sociedades de las pequeñas islas se vería inevitablemente inclinado a considerar esas redes de control y dependencia desde el punto de vista del Caribe, ver desde abajo y hacia afuera, a partir de la vida local, por así decirlo, más que desde arriba y hacia adentro. Pero esta visión, que parte desde el interior, tiene algunas de las mismas desventajas que la marcada perspectiva europea de la generación anterior de observadores, para quienes la mayor parte del mundo dependiente, externo y no europeo, era en muchos aspectos una extensión imperfecta de Europa, remota y poco conocida. Cualquier visión que excluya el lazo entre la metrópolis y la colonia, al escoger una perspectiva e ignorar la otra, resulta necesariamente incompleta. Cuando se trabaja en las sociedades caribeñas, en su territorio, uno llega a preguntarse de qué formas, fuera de las obvias, se llegaron a interconectar, a entrelazar incluso el mundo exterior y el europeo. ¿Qué fuerzas, además de las puramente militares y económicas, fueron las que sostuvieron esta íntima interdependencia? ¿Y cómo fluyeron las utilidades en relación con las maneras en que se ejerció el poder? Este tipo de preguntas cobra un significado específico cuando también se quieren conocer las historias particulares de los productos que las colonias proporcionaban a las metrópolis. En el caso del Caribe, estos productos siempre han sido alimentos tropicales, y en su mayoría lo siguen siendo. Especias como jengibre, pimienta de cayena, nuez moscada y maciz. Bases para bebidas como el café y chocolate, y sobre todo azúcar y ron. En cierta época fueron importantes los tintes como el índigo, el achiote y el fustete. También han figurado en el comercio de exportación ciertos almidones, féculas y bases. Bases
y féculas, almidones como la yuca, con la que se hace la tapioca, el arrurús, el sagú y varias especies de samia. Y han tenido importancia algunas fibras como el henequén y ciertos aceites esenciales como el vetiver. La bauxita, el asfalto y el petróleo siguen siendo importantes. Incluso ciertas frutas como el plátano, la piña y el coco han figurado de vez en cuando en el mercado mundial. Pero en la mayoría de las épocas, la demanda continua para toda la región del Caribe. La demanda continua para toda la región del Caribe ha sido el azúcar. Y aunque hoy se vea amenazado por otro tipo de edulcorantes, parece seguir manteniendo su importancia. Aunque la historia del consumo europeo de azúcar no ha estado relacionada solo con el Caribe y el consumo se ha elevado de forma constante en todo el mundo, independientemente de dónde provenga el azúcar, el Caribe ha tenido un papel importante a lo largo de los siglos. Cuando alguien empieza a preguntarse ¿a dónde van los productos tropicales? ¿Quién los usa y para qué? ¿Y cuánto están dispuestos a pagar por ellos? ¿A qué renuncian? ¿Y a qué precio? Con tal de tenerlos, se están haciendo preguntas sobre el mercado. Pero estas preguntas solo conciernen a la región metropolitana, al centro del poder, no a la colonia dependiente, objeto y blanco del poder. Y en cuanto se trata de vincular el consumo y la producción, de hacer coincidir la colonia con la metrópolis, existe la tendencia de que el eje, entre comillas, o la orilla, entre comillas, se salgan de foco. Cuando se escoge centrarse en Europa para comprender a las colonias como productores y a Europa como consumidora o viceversa, el otro lado de la relación parece menos claro. Aunque a primera vista las relaciones entre colonias y metrópolis parecen completamente obvias, en otro sentido resultan desconcertantes. Creo que mis propias experiencias de campo influyeron sobre mis percepciones de la relación entre centro y periferia. En enero de 1948, cuando fui a Puerto Rico para comenzar mi trabajo de campo antropológico, escogí un municipio de la costa sur dedicado casi enteramente al cultivo de la caña para la manufactura de azúcar destinado al mercado norteamericano. La mayor parte de la tierra de ese municipio pertenecía a una sola corporación norteamericana y su terrateniente asociado o era rentada por ellos. Después de quedarme en el pueblo por un tiempo, me mudé a un distrito rural, barrio. Ahí viví poco más de un año, en una chocita con un joven trabajador de la caña. Sin duda, una de las características más impresionantes de Barrio Jauca, y de hecho de todo el municipio de Santa Isabel en aquella época, era su dedicación a la caña. Barrio Jauca se asienta sobre una amplia planicie aluvial creada por la acción erosiva de los grandes ríos del pasado, fértil superficie que se extiende como un abanico desde las colinas hasta las playas caribeñas que forman la costa sur de Puerto Rico. Hacia el norte, al dejar atrás las playas para acercarnos a las montañas, la tierra sube en colinas bajas, pero la zona de la costa es bastante plana. Ahora pasa cerca una supercarretera que cruza de noreste a suroeste. Pero en 1948 solo había un camino pavimentado que iba de este a oeste, bordeando la costa, uniendo las aldeas que estaban junto a él y los pueblos: Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel. De lo que en ese entonces era una región inmensa y muy desarrollada para la producción de caña, un lugar en el que, según llegué a saber, los norteamericanos habían penetrado de forma muy profunda en las partes vitales de la vida del Puerto Rico anterior a 1898.
Las casas fuera de las ciudades eran casi todas chozas construidas junto a los caminos, a veces apiñadas en pequeñas aldeas con una o dos tienditas, un bar, y eso era prácticamente todo. De vez en cuando podía verse alguna tierra estéril a causa de su suelo salino que impedía el cultivo, en la que pastaban algunos decaídos chivos. Pero la carretera, los pueblos que se extendían a lo largo de ella y una que otra tierra estéril como aquella, era lo único que interrumpía la vista entre las montañas y el mar. El resto era caña. Crecía hasta el borde mismo de la carretera y hasta las escaleras de entrada de las casas. Al alcanzar su pleno desarrollo, puede llegar a medir más de 4 metros. En la gloria de su madurez, convertía la planicie en una especie de jungla caliente e impenetrable, interrumpida solo por callejones y acequias de irrigación. Todo el tiempo que permanecí en Barrio Jauca me sentí como si estuviera en una isla, flotando en un mar de caña. El trabajo que ahí realizaba me llevaba con regularidad al campo, sobre todo, aunque no exclusivamente, en la época de cosecha, la zafra. En ese tiempo, la mayoría del trabajo seguía haciéndose sobre la base del esfuerzo humano, sin máquinas. Sacar la semilla, echarla, plantar, cultivar, fertilizar, cavar las zanjas, regar, cortar y cargar la caña. Había que cargarla y descargarla 2 veces antes de molerla. Todas estas eran labores manuales. A veces me quedaba de pie junto a la fila de cortadores que trabajan bajo un calor intenso y una gran presión, con el capataz parado a sus espaldas y el mayordomo también, solo que a caballo. Para el que hubiera leído la historia de Puerto Rico y del azúcar, los mugidos de los animales, los gruñidos de los hombres al blandir sus machetes, el sudor, el polvo y el estruendo lo habrían transportado fácilmente a una época anterior de la isla. Solo faltaba el sonido del látigo. Claro que el azúcar no se producía para los habitantes de Puerto Rico. Ellos solo consumían una fracción del producto acabado. Puerto Rico llevaba 4 siglos produciendo caña de azúcar y azúcar bajo alguna forma, casi siempre para consumidoras de otra parte, ya fuese Sevilla, Boston o algún otro lugar. De no haber habido consumidores dispuestos en algún lado, nunca se hubieran destinado tales cantidades de tierra, trabajo y capital a un único y curioso cultivo domesticado, primero en Nueva Guinea, procesado por primera vez en India y transportado al Nuevo Mundo por Colón. Sin embargo, también vi cómo todo el mundo a mi alrededor consumía azúcar. La gente mascaba la caña y eran expertos no solo en cuáles eran las mejores variedades para mascar, sino también en cómo mascarla, cosa que no es tan fácil como puede imaginarse. Para masticarla de forma adecuada hay que pelar la caña y cortar el meollo en porciones masticables. De ahí mana un líquido pegajoso, dulce y algo grisáceo. Cuando se muele en las máquinas y en grandes cantidades, este líquido se vuelve verde por la cantidad innumerable de diminutas partículas de caña suspendidas en él. La compañía llegó a extremos que parecían radicales para evitar que la gente tomara y comiera la caña. Después de todo, era tanta la que había, pero siempre se las arreglaron para robarse algunas y mascarlas recién cortadas cuando son más ricas. Esto les brindaba a los niños un alimento prácticamente cotidiano y para ellos encontrar una caña de las que se caen de las carretas o de los camiones era ocasión de gran gozo. Mucha gente también tomaba con su café, la bebida cotidiana del pueblo puertorriqueño, azúcar refinado y granulado, ya fuese blanco o moreno. Al café sin azúcar
se lo llama café. Al café sin azúcar se lo llama café puya, aunque tanto el jugo de la caña como los diversos tipos de azúcar granulado eran dulces, no parecían guardar otra relación entre sí. La dulzura era lo único que unía al jugo gris verdoso de la caña, llamado guarapo, que se chupaba de las fibras, y los tipos de azúcar granulado de cocina que se usaban para endulzar el café y hacer mermeladas de guayaba, papaya y naranja agria, o las bebidas de ajonjolí y de tamarindo que se encuentran en las cocinas de la clase trabajadora de Puerto Rico. Nadie se ponía a pensar cómo se pasaba de esas cañas fibrosas y gigantescas que cubrían centenares de hectáreas al alimento y saborizante, delicado, refinado, blanco y granulado que llamamos azúcar. Por supuesto que era posible ver con los propios ojos la manera en que se hacía, o por lo menos todo lo que sucedía antes del paso último y más rentable, que era la conversión del azúcar moreno a blanco, que se llevaba a cabo casi siempre en las refinerías del continente. En cualquiera de los grandes ingenios de la costa sur, Guánica, Cortada, Aguirre o Mercedita, podían observarse las técnicas modernas de trituración para liberar la sacarosa de las fibras de la planta en un medio líquido, la limpieza y condensación, el calentamiento que producía evaporación y al enfriarse, mayor cristalización, hasta llegar al azúcar moreno centrifugado que luego se enviaba por barco hacia el norte para su posterior refinación. Pero no puedo recordar haber oído nunca a nadie hablar de la fabricación de azúcar o preguntarse en voz alta quiénes eran los consumidores de tanta azúcar. De lo que sí estaban muy conscientes los habitantes locales era del mercado para el azúcar. Aunque la mitad o más eran iletrados, tenían un vivo y comprensible interés por el precio mundial del azúcar. Los que tenían la edad suficiente para recordar la famosa danza de los millones en 1919-1920, cuando el precio del mercado mundial del azúcar subió a alturas vertiginosas y luego cayó casi hasta cero, en una clásica demostración de sobreoferta y especulación dentro de un mercado capitalista basado en la escasez. Tenían clara conciencia de lo mucho que su destino estaba en manos de unos extranjeros poderosos y hasta misteriosos. Cuando regresé a Puerto Rico, 2 años más tarde, había leído bastante historia del Caribe, incluyendo la historia de los cultivos de las plantaciones. Aprendí que aunque otros productos competían con la caña, el café, el cacao, el índigo, el tabaco y otros, esta los superó a todos en importancia y duración. En efecto, durante 5 siglos la producción mundial de azúcar no ha descendido más que ocasionalmente durante una década. Quizá la peor caída se produjo con la Revolución de Haití de 1791 a 1803 y la desaparición del mayor producto colonial, e incluso este súbito y grave desequilibrio se corrigió muy rápidamente. Pero cuán lejano parecía todo esto del discurso sobre el oro y las almas, los sonsonetes más familiares de los historiadores, especialmente los historiadores del logro hispánico, que relatan la saga de la expansión europea en el mundo nuevo. A nadie le interesa siquiera la educación religiosa de los esclavos africanos y de los europeos amarrados por contratos leoninos que llegaron al Caribe con la caña de azúcar y los demás cultivos de plantación, tan lejano a la cristiandad y el enaltecimiento de los indios, tema de la política imperial española del que estaban llenos los textos convencionales. No me detuve a pensar por qué la demanda de azúcar se habría elevado con tanta rapidez y de forma tan continua durante tantos siglos, ni tan siquiera por qué el dulce podría ser un sabor tan deseable.
Supongo que pensé que las respuestas a estas preguntas eran evidentes por sí mismas. ¿A quién no le gusta lo dulce? Ahora me parece que mi falta de curiosidad fue obtusa. Estaba tomando la demanda por un hecho, y no solo la demanda en el sentido abstracto. La producción mundial de azúcar muestra un alza más impresionante en su curva de producción que cualquier otro alimento importante del mercado mundial en el transcurso de varios siglos y sigue subiendo. Pero cuando empecé a saber más acerca de la historia del Caribe y de las relaciones particulares entre los plantadores de las colonias y los banqueros, empresarios y distintos grupos de consumidores, comencé a preguntarme qué era realmente la demanda, hasta qué punto podía ser considerada natural, qué significaban palabras como gusto y preferencia, incluso sabroso. Poco después de mi trabajo de campo en Puerto Rico, tuve la oportunidad de pasar un verano de estudio en Jamaica, donde viví en un pequeño pueblo de las tierras altas que había sido establecido por la Sociedad de Misioneros Bautistas poco antes de la emancipación, como hogar para los miembros de la iglesia recién liberados. Seguía estando poblado, casi 125 años más tarde, por los descendientes de aquellos libertos. Aunque la agricultura de las tierras altas se llevaba a cabo en general en pequeñas parcelas y no se cultivaban productos comerciales, desde las encumbradas alturas del pueblo podíamos contemplar el verdor de la costa norte y los tableros verde brillante de las plantaciones de caña. Estas, igual que las plantaciones de la costa sur de Puerto Rico, producían grandes cantidades de caña para la posterior manufactura de azúcar blanco granulado. Aquí también el refinado final se llevaba a cabo en la metrópolis y no en la colonia. Pero cuando empecé a observar el comercio en pequeña escala, en el bullicioso mercado de un pueblo vecino, vi por primera vez un azúcar burdo menos refinado que se remontaba siglos atrás, cuando era producido por las haciendas que se extendían por la costa sur de Puerto Rico y que desaparecieron tras la invasión de las gigantescas corporaciones norteamericanas. Al mercado de Browntown, en St. Anne Parish, Jamaica, llegaban cada mañana 2 carretas tiradas por mulas con un cargamento de azúcar moreno en panes o pilones que producían de la manera tradicional fabricantes que utilizaban el equipo antiguo para moler y hervir. Este azúcar, que contenía gran cantidad de melaza y algunas impurezas, se endurecía en moldes o conos de cerámica, de los que se colaba la melaza más líquida, obteniendo así el pilón café oscuro y cristalino. Solo lo consumían los jamaiquinos más pobres, en su mayoría campesinos. Por supuesto, es muy común observar que la gente más pobre de las sociedades menos desarrolladas es, en muchos aspectos, la más tradicional. Un producto consumido por los pobres, tanto porque están acostumbrados a ello como porque no tienen otra opción, será ensalzado por los ricos, que casi nunca lo comen. Volví a encontrar este azúcar en Haití, unos años más tarde. Ahí también se producía en pequeñas propiedades. Era molido y procesado con maquinaria antigua y consumido por los pobres. En Haití, donde casi todo el mundo es pobre, casi todos consumían este tipo de azúcar. Los panes de Haití tenían otra forma, más bien parecían pequeños troncos envueltos en hojas de plátano, y en creole los llamaban rapadou, en español raspadura. Desde entonces he descubierto que ese azúcar existe en gran parte del mundo, incluido la India, donde probablemente fue producido por primera vez hace quizá unos 2000 años. Existen grandes diferencias entre las familias que utilizan la antigua maquinaria de madera y los calderos de hierro para hervir azúcar y vendérselo a sus vecinos en pintorescos panes, y la mano de obra y maquinaria que se utilizan en las plantaciones modernas para producir miles de toneladas de caña de azúcar y más tarde de azúcar.
para exportarla a otros lugares. Estos contrastes son un rasgo integral de la historia del Caribe. No se dan solamente entre las islas o entre los distintos periodos históricos, sino incluso al mismo tiempo dentro de una misma sociedad, como es el caso de Jamaica o Haití. La producción de azúcar moreno en pequeñas cantidades, vestigio de una era social y tecnológica más temprana, continuará sin duda por tiempo indefinido a pesar de su decreciente importancia económica, pues posee un sentido cultural y sentimental, seguramente tanto para los productores como para los consumidores. Las industrias azucareras del Caribe han cambiado con el tiempo y en su evolución, a partir de las formas anteriores, representan periodos interesantes en la historia de la sociedad moderna. Como lo mencioné, mi primer trabajo de campo fue en Puerto Rico. Esta fue prácticamente mi primera experiencia fuera de Estados Unidos, y aunque crecí en el campo, representó mi primer encuentro con una comunidad en la que casi todo el mundo se ganaba la vida con la tierra. No eran granjeros para los que la producción de bienes agrícolas fuera un negocio, tampoco eran campesinos, labradores de una tierra que les pertenecía o que trataran como suya, como una parte de un modo de vida característico. Eran jornaleros agrícolas que no poseían ni la tierra ni ninguna propiedad productiva y que tenían que vender su mano de obra para comer. Eran asalariados que vivían como obreros de fábricas, que trabajaban en fábricas en el campo y prácticamente todo lo que necesitaban y usaban lo compraban en tiendas. Casi todo lo que se consumía venía de otra parte, la tela y la ropa, los zapatos, los cuadernos, el arroz, el aceite de oliva, los materiales de construcción, las medicinas. Casi sin excepción, lo que consumían lo habían producido alguna otra gente. Nuestra relación con la naturaleza ha estado marcada prácticamente desde el origen de nuestra especie por las transformaciones mecánicas gracias a las cuales los materiales se doblegan para ser utilizados por el hombre y se vuelven irreconocibles para los que conocen su estado natural. Hay quienes dirían que son esas transformaciones las que definen nuestro carácter de seres humanos, pero la división del trabajo por medio de la cual se efectúan estas transformaciones puede impartirle un misterio adicional al proceso técnico. Cuando el lugar de la manufactura y el del uso se encuentran separados en el tiempo y el espacio, cuando los hacedores y los usuarios se conocen tan poco entre sí como los mismos procesos de manufactura y de uso, el misterio se hace más profundo. Una anécdota servirá de ejemplo. Mi querido compañero y maestro de trabajo de campo, el difunto Charles Rosario, estudió la preparatoria en Estados Unidos. Cuando sus compañeros supieron que venía de Puerto Rico, dieron por sentado que su padre, quien era sociólogo de la Universidad de Puerto Rico, debía ser un hacendado, es decir, el rico propietario de infinitas hectáreas de tierra tropical. Le pidieron a Charlie que cuando regresara de la isla, al final del verano, les trajera algún recuerdo característico de la vida en las plantaciones. Lo que más deseaban, dijeron, era un machete. Ansioso de complacer a sus amigos, según me dijo, examinó innumerables machetes en las tiendas de la isla, pero con asombro descubrió que todos estaban hechos en Connecticut, en una tienda que quedaba a pocas horas en coche de la escuela de Nueva Inglaterra a la que asistían él y sus amigos. A medida que iba interesándome por la historia de la región del Caribe y sus productos, empecé a saber sobre las plantaciones, que eran su forma económica más característica y distintiva. Estas plantaciones se crearon en el Nuevo Mundo en los primeros años del siglo XVI, y el trabajo lo realizaban principalmente esclavos africanos. Habían cambiado mucho, pero seguían ahí cuando fui por primera vez a Puerto Rico, hace 30 años. También allí estaban los descendientes de esclavos. Y como descubrí más tarde y pude observarlo en otros lugares, los descendientes de los trabajadores portugueses
javaneses, chinos e indios que habían sido contratados y muchas otras variedades de seres humanos cuyos antepasados habían sido llevados a la región para cultivar, cortar y moler la caña de azúcar. Empecé a reunir esta información con mis modestos conocimientos sobre Europa. ¿Por qué Europa? Porque estas plantaciones isleñas habían sido un invento europeo, un experimento europeo en ultramar, y en la mayor parte de los casos, desde el punto de vista de los europeos, habían tenido éxito. La historia de las sociedades europeas había corrido de cierta manera a la par con la de la plantación. Uno podía mirar a su alrededor y ver las plantaciones de caña, de azúcar y las haciendas de café, cacao y tabaco, y al mismo tiempo imaginar a aquellos europeos que habían pensado que era un negocio prometedor crearlas, invertir en su creación e importar de algún lado grandes cantidades de gente encadenada para trabajar en ellas. Estos eran esclavos, o gente que vendía su fuerza de trabajo porque no tenían otra cosa que vender, que probablemente producirían artículos de los que no serían los principales consumidores, que consumirían artículos que no habrían producido, brindando en el proceso utilidades para otros en otra parte. Me parecía que el misterio que acompañaba al hecho de ver, al mismo tiempo, caña creciendo en los campos y azúcar blanco en mi taza, debía presentarse también al ver el metal fundido, o mejor aún, el triturador de mineral de hierro crudo, por un lado, y un par de esposas o grilletes perfectamente forjados por el otro. El misterio no era tan solo el de la transformación técnica, por impresionante que sea, sino también el misterio de gente desconocida entre sí, a la que se unía a través del tiempo y el espacio, y no solo por medio de la política y la economía, sino también por una peculiar cadena de producción. Las sustancias tropicales, cuya producción observé en Puerto Rico, son alimentos curiosos. La mayoría son estimulantes, algunos son intoxicantes. El tabaco tiende a suprimir el hambre, mientras que el azúcar provee calorías notablemente fáciles de digerir, pero no mucho más. De todas estas sustancias, el azúcar siempre ha sido la más importante. Es el epítome de un proceso histórico al menos tan antiguo como el empuje de Europa por salir en busca de nuevos mundos. Espero poder explicar lo que el azúcar nos revela acerca de un mundo más amplio, pues en él se perpetúa una larga historia de relaciones cambiantes entre pueblos, sociedades y sustancias. El estudio del azúcar se remonta a épocas remotas de la historia, incluso de la historia de Europa. Sin embargo, una gran parte sigue siendo oscura y hasta enigmática. Aún no queda claro cómo y por qué llegó a ocupar un lugar tan preponderante entre los pueblos europeos que en otro tiempo apenas lo conocían. Una única fuente de satisfacción, la sacarosa extraída de la caña de azúcar, para lo que parece ser un gusto difundido, quizá hasta universal, por lo dulce, se estableció en las preferencias del gusto europeo, en una época en que el poder, la fuerza militar y la iniciativa económica de Europa estaban transformando el mundo. Esta fuente estableció un vínculo entre Europa y muchas áreas coloniales a partir del siglo XV, y al paso de los años no hizo sino destacar su importancia por encima de los cambios políticos. Y a la inversa, las colonias consumían lo que las metrópolis producían. El deseo por las sustancias dulces se difundió y creció de forma constante. Se utilizaban muchos productos distintos para satisfacerlo y por lo tanto la importancia de la caña de azúcar variaba ocasionalmente. Puesto que el azúcar parece satisfacer un deseo específico y al hacerlo incrementarlo, es necesario comprender qué es lo que hace que funcione la demanda, cómo y por qué sube y en qué condiciones. No basta dar por sentado que todo el mundo tiene un deseo innato por lo dulce, así como no puede asumirse lo mismo respecto al deseo de comodidades, riqueza o poder. Para analizar estas cuestiones en un contexto histórico específico, examinaré la historia del consumo del azúcar en Gran Bretaña, especialmente en el periodo entre 1650, cuando el azúcar empezó a hacerse común,
y 1900 para cuando ya se había establecido firmemente en la dieta de toda la familia trabajadora. Pero esto requerirá un análisis previo de la producción de azúcar que culminó en las mesas inglesas con el té, la mermelada, las galletas, los pasteles y los dulces. Puesto que no sabemos con precisión cómo se introdujo el azúcar en grandes segmentos de la población nacional de Gran Bretaña, a qué ritmo, por qué medios o exactamente en qué condiciones, es imposible evitar cierta especulación. Pero sin embargo se puede saber de qué manera ciertas personas y grupos no familiarizados con el azúcar y otros productos alimenticios de reciente importación se convirtieron gradualmente en usuarios e incluso con bastante rapidez en usuarios cotidianos. De hecho, hay firmes evidencias de que muchos consumidores, con el paso del tiempo, hubiesen tomado más azúcar de haber podido conseguirlo, mientras que los que ya lo consumían de manera regular se resistían a reducir o eliminar su consumo. Puesto que la antropología estudia por qué la gente conserva empecinadamente prácticas del pasado, aún bajo fuertes presiones negativas, pero repudia sin problema otras conductas para actuar de forma diferente, estos materiales arrojan luz sobre las circunstancias históricas desde una perspectiva algo distinta a la del historiador. Aunque no puedo contestar muchas de las preguntas que haría un historiador frente a estos datos, sugiero que los antropólogos se pregunten y traten de contestar algunas otras. La antropología social o cultural ha construido su reputación profesional a partir del estudio de pueblos no occidentales, que conforman sociedades numéricamente pequeñas, que no practican las llamadas grandes religiones y cuyo repertorio tecnológico es modesto. En pocas palabras, el estudio de lo que se ha dado en llamar sociedades primitivas. El hecho de que la mayor parte de los antropólogos no hayamos llevado a cabo estos estudios no ha debilitado la creencia general de que la fuerza de la antropología como disciplina proviene del conocimiento de sociedades cuyos miembros se comportan de una manera lo bastante distinta de la nuestra y que, sin embargo, se basan en principios lo bastante similares a los nuestros, como para permitirnos documentar la maravillosa variabilidad de las costumbres humanas al mismo tiempo que reconocemos la unidad esencial e inquebrantable de la especie. Esta idea tiene mucho de bueno, al menos coincido con ella, pero desafortunadamente ha llevado a los antropólogos del pasado a ignorar de manera deliberada cualquier sociedad que de alguna forma no parezca calificar como primitiva, e incluso en ocasiones a pasar por alto información que precisaba que la sociedad estudiada no era tan primitiva o aislada como le hubiera gustado al antropólogo. Esto último no es tanto una franca supresión de datos como una incapacidad o renuencia a tomar en cuenta estos datos desde el punto de vista teórico. Es fácil criticar a los predecesores, pero ¿cómo puede uno evitar comparar las precisas instrucciones de Malinowski sobre cómo conocer el punto de vista de los nativos, evitando entrar en contacto con otros europeos durante el trabajo de campo, con su comentario incidental de que esos mismos nativos habían aprendido a jugar el cricket en las escuelas de las misiones años antes de que él comenzara sus investigaciones? Es cierto que Malinowski nunca negó la presencia de otros europeos o de la influencia europea. De hecho, llegó incluso a reprocharse por haber ignorado con demasiado esmero la presencia europea y consideró que esa era su mayor deficiencia. Pero en gran parte de su trabajo prestó poca atención a Occidente en todos sus aspectos y presentó un presunto carácter primitivo, prístino, observado con serenidad por el antropólogo convertido en héroe. Este contraste curioso, aborígenes impolutos por un lado y niños que cantan himnos en las misiones por el otro, no es un caso aislado. Por alguna extraña prestidigitación, una monografía antropológica tras otra hace desaparecer toda señal del presente. Este acto de magia es una carga para los que sienten la necesidad de representarlo.
Quienes no la sentimos deberíamos plantearnos mucho más a fondo qué es lo que tienen que estudiar los antropólogos. Muchos de los más distinguidos antropólogos contemporáneos han dirigido su atención a las llamadas sociedades modernas u occidentales, pero tanto ellos como todos los demás parecemos querer mantener la ilusión de la más absoluta pureza. Incluso aquellos de nosotros que han estudiado las sociedades no primitivas parecen ávidos de perpetuar la idea de que la fuerza de la profesión fluye de nuestro dominio de lo primitivo, más que del estudio del cambio o de la transformación en modernos. Por eso el tránsito hacia una antropología de la vida moderna ha sido bastante titubeante y ha tratado de justificarse concentrándose en enclaves marginales o poco comunes de la sociedad. Grupos étnicos, ocupaciones exóticas, elementos criminales, la vida de los marginados, etc. Claro que esto ha tenido su lado positivo, pero la inferencia incómoda es que estos grupos son los que más se aproximan a la noción antropológica de los primitivos. En este libro es imposible escapar a la cualidad prosaica del tema. ¿Qué podría ser menos antropológico que el examen histórico de un alimento que adorna toda mesa moderna? Y sin embargo, la antropología de estas sustancias tan hogareñas y cotidianas puede ayudarnos a aclarar cómo cambia el mundo de lo que era a lo que puede llegar a ser, y cómo al mismo tiempo logra seguir siendo igual en muchos aspectos. Supongamos que vale la pena tratar de configurar una antropología del presente y que al hacerlo tenemos que estudiar sociedades a las que les faltan los rasgos convencionalmente asociados con las denominadas primitivas. Aún así, tendríamos que seguir tomando en cuenta las instituciones que tanto aprecian los antropólogos y el parentesco, la familia, el matrimonio, los ritos de pasaje y descifrar las divisiones básicas en las que la gente se separa y se agrupa. Seguiríamos intentando saber más acerca de menos gente que menos acerca de más gente. Creo que seguiríamos dando importancia al trabajo de campo y valoraríamos lo que dicen, anhelan y hacen los informantes. Por supuesto, tendría que ser una clase distinta de antropología. Tal como lo ha sugerido el antropólogo Robert Adams, y los antropólogos ya no podrán invocar la objetividad científica para protegerse de las implicaciones políticas de sus hallazgos si los sujetos de investigación son ciudadanos comunes, más pobres o menos influyentes que ellos. Y esta nueva antropología todavía no existe del todo. El presente libro, cuya naturaleza es principalmente histórica, aspira a dar un paso en esa dirección. Mi argumento es que la historia social del uso de nuevos alimentos en una nación occidental puede contribuir a la antropología de la vida moderna. Por supuesto que sería inmensamente satisfactorio que 30 años de cavilar sobre el azúcar dieran por resultado algún lineamiento bien definido, la solución de un enigma o de una contradicción, y quizá hasta un descubrimiento. Pero no estoy muy seguro. Este libro se ha ido escribiendo solo. He observado el proceso con la esperanza de descubrir algo que todavía no supiera. La organización del volumen es sencilla. En el capítulo 1 intento proponer el tema de una antropología de la comida y el comer, como parte de una antropología de la vida moderna. Esto me lleva a una discusión de lo dulce en contraposición con las sustancias dulces. Lo dulce es un sabor, lo que Hobbes llamó una cualidad, y los azúcares, entre ellos la sacarosa, que se obtiene principalmente a partir de la caña y la remolacha, son sustancias que excitan la sensación de dulzor. Puesto que al parecer todo ser humano normal puede sentir lo dulce, y puesto que todas las sociedades que conocemos lo identifican, alguna parte de lo dulce tiene que estar vinculada con nuestro carácter como especie. Sin embargo, el gusto por las cosas dulces varía mucho en su intensidad. Por ello, la explicación de por qué algunos pueblos consumen muchas cosas dulces y otros casi ninguna no pueden depender de la idea de una característica que abarque a toda la especie. Entonces,
¿Cómo es que determinado pueblo se habitúa a contar con un abastecimiento grande, regular y confiable de productos dulces? Aunque la fruta y la miel fueron las principales fuentes de dulce para el pueblo inglés antes de 1650, no parecen haber figurado de forma significativa en la dieta de los ingleses. El azúcar, hecho a partir del jugo de caña, llegó a Inglaterra en pequeñas cantidades en el año de 1100 después de Cristo. Aproximadamente en los siguientes 5 siglos. Las cantidades de azúcar disponible, sin duda, fueron aumentando de modo lento e irregular. En el capítulo 2 analizo la producción de azúcar en el momento en que Occidente empezó a consumirlo cada vez más. De 1650 en adelante el azúcar empezó a transformarse de un lujo y una rareza en algo común y necesario para muchas naciones, entre ellas Inglaterra. Salvo pocas y significativas excepciones, este aumento en el consumo después de 1650 fue paralelo al desarrollo de Occidente. Si no me equivoco, fue el segundo producto suntuario, o el primero si quitamos el tabaco, que sufrió esa transformación, epítome de la embestida productiva y el impulso del capitalismo mundial por emerger, centrado al principio en los Países Bajos y en Inglaterra. Por ello me concentro también en las posesiones que abastecieron a Gran Bretaña de azúcar, melaza y ron, y en su sistema de producción de plantaciones y en las formas de apropiación del trabajo gracias a las cuales se conseguían esos productos. Espero mostrar el significado especial de un producto colonial como el azúcar en el crecimiento del capitalismo mundial. Luego en el capítulo 3, paso revista al consumo de azúcar. Mi meta es primero mostrar cómo la producción y el consumo estaban tan estrechamente ligados que puede decirse que cada uno determinó al otro, y segundo, demostrar que el consumo debe explicarse en términos de lo que la gente hizo y pensó. El azúcar permeaba el comportamiento social, y cuando tuvo nuevos usos y cobró nuevos significados se transformó de curiosidad y lujo en artículo común y necesario. Puede establecerse un paralelismo entre la producción y el consumo y la relación entre uso y necesidad. No creo que los significados sean inherentes de forma natural o inevitable a las sustancias. Al contrario, creo que los significados emanan del uso a medida que la gente utiliza las sustancias en las relaciones sociales. Las fuerzas sociales a menudo determinan lo que es susceptible de recibir un significado. Si los usuarios añaden significado a lo que pueden usar, más que limitarse a definir qué es lo que pueden usar, ¿qué nos revela esto acerca del significado? ¿En qué momento la prerrogativa de otorgar significado se traslada de los consumidores a los vendedores? ¿Será acaso que el poder de otorgar significado va siempre a la par con el poder de determinar la disponibilidad? ¿Qué es lo que estas preguntas y sus respuestas significan para nuestra comprensión del funcionamiento de la sociedad moderna y para nuestra comprensión de la libertad y el individualismo? En el capítulo 4 trato de explicar por qué las cosas ocurrieron tal como ocurrieron e intento hacer hasta cierto punto el análisis de su circunstancia, coyuntura y causa. Finalmente, en el capítulo 5 ofrezco algunas sugerencias sobre el destino y el estudio del azúcar en la sociedad moderna. He sugerido que la antropología parece incierta sobre su propio futuro. Una antropología de la vida moderna y de la comida y el comer, por ejemplo, no puede ignorar el trabajo de campo o prescindir de él. Tengo la esperanza de haber identificado problemas significativos acerca de cómo tendrá que ser a fin de resultar provechoso tanto para la teoría como para la práctica. Resultará evidente mi predilección por la dirección histórica. Aunque no acepto acríticamente el mandato de que la antropología debe convertirse en historia o no ser nada. Creo que sin la historia su poder explicativo se ve gravemente comprometido. Los fenómenos sociales son históricos por naturaleza, de modo que las relaciones entre acontecimientos en un momento no pueden abstraerse nunca de su panorama pasado y futuro. Los argumentos sobre la naturaleza humana inmanente, sobre la capacidad humana inherente de dotar al mundo con sus estructuras características, no están necesariamente equivocados, pero cuando reemplazan o eluden a la historia,
son inadecuados y conducen a conclusiones erróneas. Es cierto que los seres humanos crean estructuras sociales y que conceden significado a los acontecimientos, pero estas estructuras y significados poseen orígenes históricos que conforman, delimitan y ayudan a explicar esa creatividad.